damos la bienvenida a un nuevo programa de La Ley de la Isla en este nuevo ciclo 2019. Hoy me van a estar acompañando Cintia Soto y Emanuel González, estudiantes de la universidad. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, y en la conducción nos está acompañando aquí César Cardoso. Gracias, Emma. También en la mesa tenemos al contador Heraclio Lanza y a la contadora Claudia Clas. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy en día tenemos a dos invitados de lujo. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos al señor Roberto Reynolds, que es el gerente de Balance, y el señor Daniel Vicien, director comercial. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Y nosotros somos de Balance, como dijeron ustedes. Balance es lo que se llama una casa de inversión o una casa de bolsa, depende cómo lo quieran llamar. Y nosotros estamos específicamente en el mercado de capitales. Y estar en el mercado de capitales significa que nosotros somos agentes de ENVIMA, que es Bolsas y Mercados de la Argentina, para poder operar en lo que antes era el Merval. Somos agentes de MAES, el mercado abierto electrónico, el mercado más grande de Argentina, que concentra el 75% de las operaciones de mercado de la Argentina, que antes era de los bancos, pero nosotros estamos entre las 3 primeras posiciones en volumen en los 2 mercados. Somos también agentes de ROFEX, el mercado de futuros, sobre todo el más conocido es el de dólar, pero en realidad tenés todo tipo de activos, commodities del campo, oro o lo que quieras comprar. También tenemos una sociedad gerente de fondos comunes de inversión. Distribuimos no solo nuestros 13 fondos, sino distribuimos fondos de 10 colegas nuestros, con lo cual distribuimos más de 200 fondos comunes para que el cliente pueda elegir a dónde quiere invertir. Todo eso bajo el amparo de la Comisión Nacional de Valores. Nosotros estamos regulados por la Comisión Nacional de Valores. Y paralelamente nosotros nos hemos inscrito hace más de un año, cuando sucedió la oportunidad, somos agente de cambio bajo la ley del Banco Central, regulados por el Banco Central. Y nosotros de esta manera ofrecemos el mejor tipo de cambio en el mercado, en forma online, en nuestra cuenta de inversión, que puede abrirse con una app directamente, solamente sin ningún papel y sin firmar ningún papel, desde un teléfono, sacándose una selfie y sacando una foto frente y dorso al DNI. En realidad nosotros intentamos tener una plataforma muy avanzada. Tenemos un equipo de 20 programadores internos, porque a nosotros nos interesa tener una buena experiencia de cliente, como se dice ahora, además de la experiencia de poder contar con alguien personal, en carne y hueso, que lo asesore a cada uno en forma particular. Pero si uno ya tiene experiencia, puede operar directamente en el mercado. Paralelamente nosotros tenemos un área que coloca productos de inversión, emite, está en la distribución, y hemos colocado deuda tanto de gobiernos provinciales, nacionales como privada. Y hemos participado en los últimos 3 años en casi 100 colocaciones. Qué sé yo, por ejemplo, las colocaciones de los bonos de YPF, de Vista, del resto de las compañías que han colocado el mes de julio, participamos en todas y siempre estamos entre los primeros colocadores por la red de distribución que tenemos. Entonces el medio de por ahí que los clientes se pueden acercar a ustedes es a través de la app, o tienen sucursales. No, nosotros tenemos una app, tenemos también un sitio de internet, se puede abrir directamente. Sucursales no tenemos ni vamos a tener, porque nosotros creemos que las inversiones son algo de mucha confianza. Es decir, hay que tener intimidad con el cliente, y la confianza se da en el cara a cara. Y ese cara a cara, si no estamos nosotros, lo que tenemos son representantes locales. Y el representante local es el que pone la cara con nuestro asesoramiento y con nuestro soporte. Pero la realidad es, nosotros no vamos a abrir sucursales. La Ley de la Isla, un espacio para informarnos y reflexionar acerca de la importancia de la Ley Nacional número 19.640. Te invitamos a escuchar a especialistas que nos van a ayudar a entender la aplicación de la ley y su relevancia en Tierra del Fuego. La Ley de la Isla, todos los jueves a las 14, te invitamos a reunirnos aquí en la radio para seguir compartiendo este espacio de identidad fueguina. Y a nuestros invitados tenemos
tenemos al señor Roberto Reynolds, que es el gerente de Balance, y el señor Daniel Vicien, director comercial. Bueno, ¿nos podrían comentar cuáles son sus funciones dentro de la organización? Cómo no, mira, bueno, mi nombre es, como dijiste, Roberto Reynolds. Yo me dedico a administrar o ayudar a administrar a individuos en términos de renta y de patrimonio. Básicamente lo que hacemos es tratar de trabajar con cada uno de nuestros clientes en asesorar en función de sus necesidades y expectativas sobre los mejores activos que consideramos, tanto fiscal como financieramente, se adecúen a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. En mi caso, yo estoy más del lado de los fondos comunes y en el desarrollo comercial de la compañía, y lo que estamos haciendo es ayudar a la distribución. Nosotros creemos que los productos de inversión tienen que conocerse. Yo además sería decano de lo que llamamos Balance University. Nosotros tenemos una propuesta que es que la gente, para poder invertir, tiene que conocer, saber en qué invierte. Y entonces nosotros hemos desarrollado todo un soporte para que la gente aprenda. Y estamos desarrollando también todo lo que sea la parte comercial, porque creemos que hasta que la gente aprenda tiene que tener una relación 1 a 1 con un asesor financiero que lo ayude a ver cuáles son sus necesidades y cuáles son las mejores alternativas que tiene para poder invertir. De esa manera, lo que necesitamos siempre es tener muchos asesores financieros muy capacitados, que estén certificados en la Comisión Nacional de Valores para poder asesorar. Y en todo el país, nosotros no tenemos sucursales, pero contamos con representantes locales y siempre estamos buscando más representantes para que estén cerca del cliente. Una pregunta, nos hablabas recién del mercado de capitales. ¿Nos podés circunscribir el mercado de capitales en la Argentina y cómo está relacionado con la región y con el mundo? Sí, el mercado de capitales en la Argentina, lo que hay que diferenciar siempre es el sistema financiero del mercado de capitales. El mercado financiero es el que está regulado por el Banco Central y lo que se dedica es a captar depósitos del público, y los depósitos del público en la Argentina, lamentablemente por lo que es la Argentina, siempre ha sido depósitos en plazo fijo en un promedio de 35 días. Los últimos 20 años ha sido así, con lo cual por un tema regulatorio ahora no pueden prestar con un descalce, lo que llaman un descalce de plazos muy largo, lo que son las normas de Basilea II, si los que estudian la parte de bancos sabrán de qué hablo, que regulan a toda la banca mundial, no permite que haya un descalce de plazos largos. La crisis del 2001 pasó entre otra parte por un problema de descalce de monedas y descalce de plazos. O sea, si la gente va a recurrir a retirar su dinero, necesita que la plata no esté inmovilizada, prestada a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, que cuando una pyme necesita dinero, no le pueden prestar más de a 180 días en un descuento de cheques. El mercado de capitales, en cambio, no toma depósitos. Lo que hace es dirige las inversiones de las personas hacia las empresas o hacia los gobiernos. Si nos remontamos un poco en la historia argentina, la Argentina tiene su primer constitución en 1853 y en 1854 se funda la Bolsa de Cereales y la Bolsa de Valores de Buenos Aires. ¿Por qué se funda la Bolsa de Valores? Y ahí la gente cree que la bolsa son un grupo de financistas. La fundan la gente que necesitaba capital, la gente que necesitaba financiarse. Y si uno mira cómo está constituida, la mesa directiva está constituida por financistas, ganaderos, industriales, comerciantes. Todos los sectores económicos participan de la dirección de la Bolsa de Buenos Aires y de las bolsas en general, porque es el lugar o el ámbito donde los que necesitan financiarse con deuda pueden colocar instrumentos de renta fija, ¿sí? Y los que necesitan financiarse con capital pueden vender acciones, hacer socios a alguien que quiera hacerse socio de acción. Entonces, eso es el mercado de capitales, que es distinto al mercado financiero. Entonces, el mercado de capitales, por ejemplo, ya que vamos al ejemplo del descuento de cheques, el descuento de cheques en bolsa no es a 180 días, llega hasta casi un año. Y tenemos, por ejemplo, que hay facturas que se pueden descontar hasta 2 años en dólares. Entonces, la diferencia son los plazos. ¿Por qué? Porque el que compra la deuda la compra de largo plazo y acceden los inversores institucionales a comprar deuda a largo plazo. Con respecto a la región
lo que se está viendo en el mundo es que están normalizándose las regulaciones para que todas las regulaciones sean más o menos parecidas. Lo que tiene la Argentina es particularmente que nuestro mercado de capitales es muy pequeño, con lo que se llama poca profundidad. Y eso hace que todavía la gente no acceda al mercado de capitales. Si miramos la cantidad de personas que hoy invierten en el mercado de capitales en la Argentina y uno mira la cantidad de cuentas activas que hay, lo que llaman las cuentas comitentes en caja de valores, que a la larga son donde queda depositado todo lo que uno tiene, porque en realidad uno no deposita la plata en Balance o en otra casa de bolsa, sino que las acciones o los bonos queda depositado en caja de valores. Caja de valores no pertenece a nosotros, queda independiente nuestro, con lo cual nosotros no podemos tocar el dinero de la gente. Nosotros solamente operamos por ellos en el mercado, por instrucciones de la gente. Ahora la realidad es, y vamos a cerrar el tema, hay unas 400.000 cuentas comitentes activas con saldos en caja de valores en la Argentina, con lo cual el porcentaje de la población que invierte en activos del mercado de capitales es realmente muy baja para la cantidad de población activa. Si miramos por otro lado cuánta gente invierte en fondos comunes de inversión, hay aproximadamente también unas 400.000 cuentas activas en todo el sistema argentino, lo cual hace que el mercado de capitales argentino sea verdaderamente pequeño. Toda la industria de fondos de Argentina es más chica que un administrador grande de Chile, por ejemplo, para compararlo. Y si miramos en porcentajes de la población, tenemos menos gente invirtiendo incluso que en países limítrofes como Uruguay o incluso como Bolivia. Es decir, nos gustaría tener porcentajes de la población invirtiendo en países que uno dice, mirá vos, ¿es tan chico el mercado argentino? Claro. Sí, es muy chico. Yo le quería hacer una pregunta, ¿a qué se debe eso? Que es muy chico el porcentaje en Argentina. Mirá, eso es culpa nuestra, por un lado. ¿Por qué? Porque no se ha hecho difusión. Porque, y por otro lado, está en el tema de la psicología del inversor. ¿Qué es la psicología del inversor? La psicología del inversor, ahora que está la neurociencia, se pone de moda, pero la realidad es algo que ya de la época de Keynes se habla de la psicología del inversor. Keynes hablaba, por ejemplo, en su libro, uno puede recordar lo que él llamaba los animal spirits, y lo que él decía, por ejemplo, es que la gente, en general, cuando hay una euforia o una burbuja, no invierte teniendo en cuenta los números o las rentabilidades que puede obtener, sino que invierte por un impulso animal que él llamaba animal spirits. Entonces la realidad es que la gente no es verdaderamente racional, sino que invierte por emociones. Y eso es algo que, si ustedes nos remontamos al 2017, el premio Nobel de Economía del 2017 fue Richard Thaler. Y Richard Thaler se basa, a los que son economistas lo recordarán, que la economía basaba en que el decisor económico es una persona absolutamente racional que toma sus decisiones teniendo en cuenta todas las variables. Y la verdad que pensar esa pavada es grande. Porque la realidad es cuando uno vamos y decimos, vos tenés verdaderamente tu cuenta de indiferencia y sabés cuántos mates cambiarías por un té. La verdad, yo no lo tengo. Pero la realidad es que creemos que es así y sirve idealmente para tomar decisiones. Así como no sabemos exactamente algunas cosas en física, nos permite llegar a algún lado. Ahora, Thaler lo que mostró es que la mayor parte de las decisiones en economía y sobre todo en inversiones se toman por emoción. Y las emociones que están primando, y vuelvo a tu pregunta, en el caso de los inversores y sobre todo en Argentina, ¿qué son? El miedo. Entonces, cuando uno invierte por miedo, se olvida cuál fue el racional o la racionalidad que le puso atrás para invertir en un activo determinado. Entonces en Argentina, que tenemos esta volatilidad o esta imprevisibilidad, no ahora, los últimos, pongámosle, quieren 30 años, 50, 70, 100, lo que quieran, tenemos la realidad es que la gente se asusta y entonces termina refugiándose en inmuebles, termina refugiándose en alguna moneda que cree segura, o termina refugiándose, por ejemplo, en un plazo fijo. Entonces, se refugia en el dólar. Sí. ¿Qué es el dólar a largo plazo? El dólar a largo plazo tiene inflación, los últimos 20 años promedio de 2,4%. Uno dice, no es nada. Bueno, yo te diría que 2,4% anual en 10 años vas a perder aproximadamente un 20% de tu plata. Es decir, ponela a trabajar. Porque invertir en dólares es no invertir, es ahorrar. Hay que ponerlo a trabajar. ¿Qué es lo que pasa con el plazo fijo? Mirá la historia, vas a ver que históricamente siempre pagó menos que la inflación. Entonces, si invertís en pesos en plazo fijo,
Está bien, es cómodo, es rápido, entonces vos rápidamente y por miedo dejas el fruto de tu trabajo, que son tus ahorros, en algo que no te va a salvar ni la inflación ni la devaluación. Entonces a la larga terminaste metiéndote en algo que no te va. Y ya que vamos a esta pregunta también, hay encuestas que se ha hecho y se hacen periódicamente de la Cámara de Sociedades de Bolsa, y lo que te muestra es que el 60% de la gente en respuestas múltiples invierte en plazo fijo y en dólar. E invierte muy poco en lo otro. Y culpa nuestra, porque nosotros no hemos difundido todo esto y no ayudamos a la gente a que se siente y piense. Acá estamos tomando mate, que se tome un mate, un té, y diga, a ver qué me conviene, vamos a hacer los números, qué voy a hacer con mi plata de corto plazo, qué voy a hacer con la mediano plazo, cómo preparo mi retiro, qué voy a hacer a la larga. Y respecto a los inmuebles, hay muchos estudios. Por ejemplo, el rector de la Universidad de Itela en Buenos Aires tiene algunos estudios que te muestran que el precio en Buenos Aires a largo plazo de un inmueble, pese a que uno cree que sube en dólares, cuando lo ajusta por la inflación americana, lo único que mantiene es el valor adquisitivo del dólar. Es decir, sube lo mismo que la inflación americana. Uno a largo plazo cree que subió la propiedad y en realidad lo único que mantuvo es el valor adquisitivo. O sea, no ahorró no ganó nada poniendo, inmovilizando la plata en un inmueble. Con respecto a los plazos fijos, tienen un error absoluto, que es en países como los nuestros, que tienen una volatilidad, y en estos momentos en el mundo que hay tanta volatilidad, viendo que en 2 días te puede cambiar alguna cotización tan rápida que si vos estás inmovilizado no podés tomar esa oportunidad o te compraste el riesgo, vos estás invertido a 30 días y estás inmovilizado a 30 días y no tenés forma de salir. Lo único que puedes hacer es mirar para otro lado y dejar ahí, gozar. Claro. Sí, ahora vamos con la primera Una y volvemos. pregunta. ¿Afectó al mercado de capitales el impuesto a la renta financiera? Lo que pasa es que el 2018 es una muy buena pregunta. El 2018 fue un año muy atípico, donde la realidad es que ustedes tienen la suerte, por ejemplo, en la isla de no tener impuesto a la renta financiera. Sí, claro. Pero la realidad es, y esto tengámoslo en cuenta, y esto los contadores lo van a entender mejor que yo, el hecho imponible del impuesto a la renta financiera es ni más ni menos que el percibido. No es el devengado, es el percibido. Entonces, ¿a quién afectó más la renta financiera? Para el 2018, para gente que había perdido en bonos, quedaron exentos de la renta financiera. Los fondos comunes tuvieron ajuste por inflación de los bonos y le afectó sobre todo a los plazos fijistas. Que aunque usted tenga un señor, pongamos un plazo fijista normal, una persona de más de 50 años, que tiene todos sus ahorros en plazo fijo y todos los meses lo renueva a 30 días, cada vez que lo renueva vence, hecho imponible total por el 100%, y todos los meses tiene el mismo hecho imponible, con lo cual los que más pagaron renta financiera fueron los plazos fijistas. Hay que ver cómo termina el 2019 respecto a otros activos, y la realidad es, afecta al mercado, en un momento que queremos desarrollar el mercado de capitales, como estábamos hablando, causarle un daño bajísimo que sea, hay gente que prefiere no invertir. Y algo lo que también hay que tener en cuenta, y perdón la premura, es está grabado con el mismo porcentaje invertir en la Argentina que invertir en el exterior. Un fondo común de inversión tributa en dólares, tributa en la Argentina 15%, siempre sobre el percibido, y un fondo común de inversión invertido en los Estados Unidos tributa el 15%. Con lo cual igualó las condiciones en cuanto a la parte tributaria, no igualada en cuanto a la seguridad y el acceso a determinados instrumentos. Sí, una sola aclaración, ¿no es cierto? No es que estamos exentos del impuesto a la renta financiera en Tierra del Fuego, porque estamos exentos de lo que se deposita acá en Tierra del Fuego, ¿no es cierto?, que serían los plazos fijos que se toman en bancos de Tierra del Fuego. Pero el resto de las inversiones, ¿no es cierto?, que normalmente la gerenciadora, los fondos comunes de inversión y otros que tiene domicilio fuera de la provincia, no está alcanzado por la exención, sino que tienen que pagar. Perfecto, doctor. O sea, eso es por el lugar de residencia de la inversión. Sí, yo tengo una consulta.
Si Balance está inmerso en lo que es el mercado de monedas virtuales. No por ahora. En realidad nos estamos preparando todo el tema que lo que vos decís, las criptos. Las criptos. Probablemente entremos, el año que viene seguramente estaremos. Hoy las criptos se usan mucho como refugio en el mundo. Al tener la volatilidad que tienen las criptos normales, las más comunes, las que más conocemos, acuérdate que hay cerca de 2.000 criptomonedas diferentes, aunque la más común sea Bitcoin y hablemos de Bitcoin, pero tenés unas 2.000 criptomonedas. No tenés ningún subyacente atrás, es decir, la valoración está por oferta y demanda, como los valores, como todo ese tipo de activos, pero vos lo que sabés es que no tenés todavía conocimiento de por qué se mueven. Parecería ser que se mueven, mucha gente vende cuando hay alguna estafa y mucha gente compra cuando buscas un bien refugio y no querés ir al dólar ni al bono del Tesoro americano. Un bien refugio es, ves que va a pasar algo y te escondes en algún lado, ¿sí? Ahora la realidad es... a los jóvenes les encanta porque ven que pueden ganar 20% en un día, también pueden perder 20%. Te diría que no es para todos, hay que ver qué te bancás de riesgo o de volatilidad, ¿sí? Y yo creo que más que la volatilidad, el tema es, siempre se invierte en base a expectativas, ¿sí? En todo, nosotros todo lo hacemos en base a las expectativas. Cuando sale el dato, ya está, ya es viejo, ya pasó. No va a subir más, porque ya se tomó la expectativa. Y con las cripto tenés que, y al inversor, como decimos antes, no le gusta la imprevisión. Se banca la volatilidad, pero no la imprevisión. En el caso de las criptos, ¿cómo son las expectativas? Por eso te digo, es o un tema de fraude, miedo por un fraude, o la expectativa de que va a crecer por un tema de bien refugio. Pero acá tenés un tema que es, tenés imprevisibilidad absoluta en este tipo de inversión. Es decir, se maneja diferente a otro tipo de inversión. O sea, yo te diría, yo por ahora miro. Sí. Por eso te digo, hay que tener mucho cuidado con este tipo de inversiones. Te diría que las inversiones tradicionales tienen mucho más... es más lógica de alguna manera. Y hay que tener en cuenta el tema de... cuando tenés, hay gente que ganó mucha plata, por eso la sigue defendiendo, pero es un lugar de suma cero. Y es un lugar que hoy, si te fijas a nivel mundial, veo si dices, uy, ¿cómo crecieron las cripto? Toda la burbuja de las Bitcoin son una quinta parte del valor de mercado de una empresa como Apple. Claro. Es decir, no tenés tan grandes números como los que nos hacen creer. Daniel, ¿y podríamos explicarnos un poco de qué se trata toda esta batalla comercial que hay entre los principales actores de la economía mundial? Sí, hoy uno de los grandes temas que está moviendo todo el mercado mundial es la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Cuando uno mira 30 años para atrás, no había gran diferencia entre los flujos de compras y ventas entre Estados Unidos y China, y vos tenías unos 4.000 millones de dólares contra 1.000, es decir, 3-1, pero eran números totalmente manejables. Cuando llegás a los números actuales, el presidente actual de Estados Unidos se encuentra con que tiene un tremendo déficit comercial que le provoca daños en la economía. En algún momento tendrán que cerrar ese déficit. Por ahora todos los que compramos dólares lo ayudamos a mantener financiado ese déficit a tasa cero, pero la realidad es que de alguna manera tiene que bajarlo. Entonces Estados Unidos empieza apretando uno a uno los países, lo aprieta Canadá con lo que tenía a todo el NAFTA, lo destroza. Entonces aprieta Canadá y logra mejoras, aprieta México, logra mejoras. Cuando va sobre Europa, algunas mejoras logra. Europa dice que va a contratar con otros temas y tiene algún problema. Pero el centro, y creo que Roberto está preguntando por eso, es el tema con China. Estados Unidos y China tienen un gran comercio. Estados Unidos le exporta sobre todo bienes agrícolas e importa tecnología. Entonces la realidad es, de alguna manera quiso equilibrar eso Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estados Unidos le impone sanciones a las importaciones, China contesta con más sanciones y tenemos ahí que, ¿por qué reaccionan los mercados? Los mercados reaccionan porque todo aumento del proteccionismo disminuye todo el tema de comercio internacional, y la disminución del comercio internacional
disminuye la creación de Producto Bruto, el crecimiento de los países. Entonces, eso está absolutamente relacionado y probado. Entonces, si baja el comercio, baja el Producto Bruto. Se calcula, por ejemplo, que si Estados Unidos pone las sanciones que está todavía amenazando por estas semanas a China, Estados Unidos, el mundo pasaría de crecer 0,4% menos en el 2020, Estados Unidos crecería 0,5% menos y China podría, en lugar de crecer al 6%, crecer al 5,2%. ¿Qué resulta con eso en estas previsiones? China piensa crecer al 6%, con lo cual va a estimular su economía, y lo que hay que tener en cuenta son varios factores. Primero, Estados Unidos tiene elecciones el año que viene. El mundo parecía desacelerándose y Trump puede haber iniciado todo este tema con la idea de evitar que en el momento de la baja de ciclo, la recesión, le cayera en su momento, entonces lo hace antes y entonces la economía tiene un revamping el año que viene cuando son sus elecciones y entonces se presentan elecciones en crecimiento. China no tiene plazos, Estados Unidos sí. Entonces China puede esperar lo que quiera, no tiene elecciones, y Estados Unidos tiene elecciones. Entonces tenemos temas acá complicados y temas secundarios que no estamos teniendo en cuenta o desde Argentina no miramos, que es que esto hizo que otros actores como Japón y Corea, que tenían déficit comerciales, empezaron una guerra comercial. Entonces empieza un efecto contagio sobre otros países que no es bueno para la economía mundial porque exacerba los sentimientos de xenofobia y los sentimientos de cerremos las economías, que va a hacer que se crezca menos, y eso a la larga lo que hace es que el que lo siente, y uno tiene que pensar, bueno, es un problema de Trump, no, es un problema del granjero del Medio Oeste, es un problema de Argentina, de nuestros trabajadores, es decir, cuando baja el Producto Mundial, somos más pobres todos, no es un problema de los ricos, es un problema de los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces tenemos que pensar que todas esas guerras repercuten en la persona de a pie, de nosotros, de las personas comunes. A partir de eso, ¿cómo ve la economía argentina dentro de un año? La economía argentina dentro de un año probablemente esté, después de un cambio, un poco reencarrilada. Es decir, vos lo que tenés en todas estas épocas, que tenés cambios de... Argentina, a diferencia de los países de la región, no ha tenido hasta ahora gobiernos que se sigan con la misma política, es decir, políticas de Estado de largo plazo. Lo que hace que cuando en cada elección lo que decimos es, ¿vamos para acá o vamos para allá? Entonces, y yo lo digo, vos fíjate que es como que vos vas y tomás, y nombramos al Waze. Sí. Entonces vos estás yendo para un lugar determinado, el mercado va para un lugar determinado, la economía va para un lugar determinado, y de repente toman una medida que te sacaron de rumbo y el Waze te grita, claro. La gallega te dice recalculando. Entonces el recalculando, esto significa que la economía va a recalcular continuamente a distintas medidas, y si el gobierno que asume va para un lado, va para el otro, va a recalcular para un lado, va a recalcular para el otro. Claro. Entonces me decís, ¿cómo lo veo en el corto plazo? O me decís, hay un cambio de gobierno ahora nomás, en diciembre, irá para un lado, irá para el otro, pero en un año no hay muchos grados de libertad, hablando como ingeniero, que te permitan vos decir, vamos a hacer algo totalmente diferente, porque no hay lugar para hacer mucho cambio, porque la economía argentina es poco profunda, tiene pocos recursos, está muy limitada, y necesita tiempo para recuperarse. También todo este contexto, ¿cómo ustedes prevén conductas en los inversores? Sí, cuando vos tenés estos temas, la gran cuestión de los inversores, y nosotros venimos recomendando hace mucho, y nosotros creamos productos específicos para ellos en fondos comunes. Nosotros creamos un producto hace bastante tiempo, hace más de un año, que lo llamamos el Arca de Noé. Y vos te reís, pero ¿por qué el Arca de Noé? Porque no importa cómo vengan turbulentas las aguas, lo que nosotros dijimos es, mira, lo que te ofrecemos es invertir en Argentina en un fondo común que no invierte en Argentina. Entonces, no vas a tener impuesto al débito crédito, no vas a tener impuestos, vas a estar amparado por las leyes argentinas, pero en realidad vas a invertir, como te permite la ley argentina,
en Mercosur más Chile, entonces invertís todo en bonos, sobre todo corporativos, para no estar sujeto a riesgos soberanos en Chile y en Brasil, y el 25% que te permiten invertir afuera lo invertís en bonos del Tesoro americano. ¿Te va a dar mucha rentabilidad? No. ¿Vas a estar tranquilo? Sí. ¿Y qué va a pasar con eso? Y dependiendo cómo siga, te bajas del arca y seguís con otro, o el arca empezará a navegar más rápido, pues nosotros hicimos un arca de Noé que es realmente muy poco volátil y que permite que no baje. Perdón. ¿Cómo crees que la región puede ir hacia una homogeneización en términos fiscales del mercado de capitales? Acá hay un tema complicado que es, las economías son muy diferentes, nosotros somos muy diferentes de la región. Brasil probablemente hay que ver cómo se acelera y desacelera. No nos olvidemos que para que Europa se transforme en la Unión Europea fueron muchos años de negociación y ponernos en común con unos límites de déficit fiscal, con unos límites de inflación, con unos no emisión, con una moneda común. Deberíamos ponernos de acuerdo en lo que queremos a mediano y largo plazo entre todos, y no es fácil porque todavía tenés signos políticos diferentes que piensan absolutamente diferente cómo encuadran la economía. Entonces, si vos me decís, mirá, y Perú logró lo que logró, ahora no logra que la inflación le llegue al target que tiene, está por abajo, no llega al 3%, es decir, no puede lograr que se mueva la inflación. Ha bajado países como Uruguay, Bolivia, Perú, levantan deuda en su propia moneda, ni siquiera teniendo en cuenta la diferencia de cambio, en un dígito y un dígito bajo. Entonces la realidad es, nosotros estamos muy lejos de todo eso. Ellos podrían quizás integrarse, muchos de estos países, Colombia, se podría integrar Perú, se podría integrar con Chile, se podría integrar con Uruguay, podrían tener políticas comunes. Nosotros todavía estamos lejos. Roberto Reynolds, que es el gerente de Balance, y el señor Daniel Vicien, director comercial. Heraclio, te quería hacer una pregunta. Con respecto a esto que estás hablando y en relación al mercado de capitales, ¿existe una experiencia de los países del Pacífico de unificar sus mercados de capitales haciendo una unión para crecer, ya que son todos pequeños mercados de capitales, o sea, ser uno de todos los países del Pacífico? ¿Crees que eso es una solución que podría darse acá en la Argentina, que podríamos nosotros unificar con algún otro país nuestro mercado de capitales? Sí, la realidad, lo que vos estás planteando, se planteó cuando lo que es Merval se transformó en Bima y se abrió el capital y se empezó a vender. Lo que se planteó es una unificación un poco con Brasil, porque en realidad los dos países más grandes de la región deberían ser Brasil y Argentina. Todavía no prosperó mucho más porque Argentina, los valores macro Argentina no permitieron que nos acercáramos tanto a Brasil, pero debería unificarse Brasil y Argentina, los mercados de capitales. Chile es un free rider por su cuenta, firmando convenios con todos los países que pueda para hacer libre comercio y crecer. El mercado de capitales chileno es enorme. Argentina todavía está muy embrionario. Brasil no es tampoco que esté tan desarrollado. Tiene mucho inversor en fondo común, es cierto, muchísimo inversor en fondo común, mucho más que la Argentina. Pero a Argentina todavía le falta lograr una estabilidad macroeconómica como para poder desarrollar el mercado de capitales. Yo quería hacer un apartado aquí también para hablar en términos de que desde cualquier lado hoy a través de la app de Balance uno puede acceder a cualquier activo que se le ocurra en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener índices o acciones que replican a un índice determinado de acciones de China, de los Estados Unidos o de lo que fuere. Y eso es lo que creemos nosotros, es una gran democratización del sistema del mercado de capitales, porque desde una cuenta que yo abro desde mi teléfono aquí, puedo comprar empresas de biotecnología, puedo comprar un índice que replica las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos, un índice que replica el oro, puedo acceder a ese universo de alternativas de inversión. Simplemente lo que tengo que tener es una curiosidad y asesorarme con la gente que me puede apoyar en esa toma de decisiones. Me parece que esto nos abre un universo enorme para poder
tomar decisiones no solamente enfocados a la coyuntura local, que a veces los medios nos bombardean de un lado y del otro con cuestiones, digamos, desde un punto de vista más cortoplacista, sino viendo para dónde va el mundo, para dónde va el desarrollo de lo que se viene para mí, que es el desarrollo del conocimiento. Y es allí donde tenemos que empezar a pensar dónde ponemos nuestras inversiones, sobre todo para, me imagino, la mayoría de los oyentes de esta radio, que van a ser jóvenes, que pueden pensar a mediano y largo plazo en nuevas tecnologías, en nuevos desarrollos, y empezar a pensar dónde puedo empezar a participar yo como inversor. Y lo hablábamos hoy a la mañana con Daniel. Una vez dijera, a mí me encanta el mundo del petróleo, por decir algo. ¿Puedo ser socio de Vaca Muerta si tengo $1.000? Y a priori uno diría que no. Sí, es posible a través del mercado de capitales, a través de invertir en compañías que invierten en Vaca Muerta, que tienen expertos que están desarrollando el desarrollo en petróleo o lo que fuera, el área de conocimiento que fuere. Por eso me parece que es súper interesante investigar, profundizar y preguntar. Totalmente. O sea, hoy se puede invertir, en la Argentina se puede invertir en cualquier parte del mundo desde una sola cuenta, con solo una app en el teléfono. Y como decía Roberto, muchas veces se habla de la especulación en el mercado de valores. Creo que es un tema interesante para verlo. Y la realidad, ¿qué es especular? Es tomar una decisión sin tener datos ciertos. Eso es lo que dice el diccionario. Ahora, ¿quién especula? Y especula el señor del campo, que cree que la soja va a valer tanto el año que viene y no va a tener retenciones y va a llover lo justo, y ni mucho ni menos, y la temperatura va a ser mucho o menos. ¿Ese señor especula o está invirtiendo? Especula. Especula el señor que ante no saber cuánto va a reponer la mercadería, lo marca tanto por ciento por arriba, especula. Especula el que compra acciones de YPF ahora y se la va a guardar de 10 años, no, ese es un inversor. Esa es la diferencia, eso es lo que no entienden. Comprar, la cuestión es, cuando yo compro una acción sin saber qué va a pasar y la compro por corto plazo, especulo, sí, seguro. Pero la realidad no es el fin del mercado de valores. El mercado de valores y darle financiación a través de préstamos, que es lo que se llama renta fija, o socios, integro al capital, renta variable, a las empresas productoras. Es muy difícil que cuando un comunicador dice, ¿por qué no invertís en el mercado real, en la economía real? Ok, ¿qué querés? ¿Que ponga en estación de servicio? Yo no sé cómo hacerlo. Sí puedo hacerme socio de YPF, que tiene un management bueno, que tiene buenos números, que tiene un buen futuro, y que puedo poner $1.000, no tengo que poner millones de dólares para poner una compañía petrolera. Y ellos saben cómo hacerlo, o busco la empresa que yo crea que saben cómo hacerlo, que esté bien manejada, y me puedo hacer socio. Y si no me quiero hacer socio porque no quiero el riesgo, porque cuando soy socio en las buenas y en las malas, le presto plata a través de un bono. Y le puedo prestar plata al 10% anual en dólares a YPF. Y eso es economía real, y eso no es especulación. Estoy invirtiendo en la economía real. Y eso es lo que no se termina de entender. Que hay una demonización del mercado de capitales, cuando en realidad el mercado de capitales está para ayudar a que crezca la Argentina. Una pregunta. Vos hablabas que eras de Balance University, ¿no es cierto? Que tenían en la empresa. Que la función de Balance University es solamente dar capacitaciones así o charlas así, o tiene alguna otra finalidad. Mira, lo que nosotros hemos hecho es, estamos dando nuestros primeros pasos. Hemos dado algunas charlas en colegios o en universidades, tanto en universidades como en colegios. Participamos desde el año pasado en lo que se llama la Semana del Inversor, que es una semana del mundo que todo lo que pertenece es el IOSCO, que es la que agrupa a todas las comisiones nacionales de valores que organizan en el mundo, que es para ayudar a que los inversores conozcan el mercado de capitales, y entonces damos charlas introductorias en distintas ciudades del país, junto con gente local. Esto es la primera semana de octubre en todo el mundo. Tenemos cursos armados, nosotros damos cursos a nuestra gente que la capacitamos, a nuestros productores que los capacitamos, a presenciales a gente que quiera, clientes nuestros que quieran capacitarse. Hemos dado charlas, creo que ya lo he dicho, en colegios y universidades, y estamos preparando dar unos videos como para poder que la gente a distancia pueda capacitarse. La idea es democratizar, o sea, creo que todo lo que sea Internet ha democratizado, como decía Roberto, las inversiones, pero también hay algo que decía el CEO de PayPal en su momento, que es que la tecnología no sustituye al conocimiento. Todos los días salen apps. La gente no sabe ni que existen las apps,
mucho menos cómo manejarlas, y mucho menos va a saber a través de una app qué significa comprar un futuro, que es una pavada, o qué significa comprar una acción, que es otra pavada. Entonces la realidad es, si no las ayudamos a acercarse al mercado, van a seguir dejando la plata donde menos les rinde y van a seguir regalando el fruto de sus esfuerzos.